Bienvenidos a la tercera tertulia del Jacobino. Hoy tenemos con nosotros a Alejandra de la Fuente, que es graduada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos, máster en Prevención de Riesgos Laborales. Fue locutora en la SER y actualmente redactora en Público. Hace un gran trabajo mostrándonos las más miserables vergüenzas del mercado laboral a través de Mierda Jobs y es creadora de Manual de Supervivencia para Jóvenes. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. También tenemos a Daniel Toscani, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, además de varios másteres de Derecho del Trabajo y ha ejercido como abogado laboralista. Tiene publicadas numerosas monografías sobre Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales y además decenas de artículos en prestigiosas revistas. Muchas gracias y bienvenidos. Encantado de estar con vosotros, es un placer. El placer es nuestro, gracias. Hoy queremos hablar de la precariedad laboral en tiempos del neoliberalismo, ese es el título que hemos elegido. Y bueno, voy a lanzar la pregunta directamente porque casi es mejor que Guillermo, que él es abogado laboralista en ejercicio, va a explicar mejor que yo el tema de las reformas, ¿no? La pregunta es, ¿cómo creéis que han afectado los cambios durante la última década en la legislación laboral y en especial las dos reformas laborales, tanto la de el PSOE con Zapatero en 2010 y la de Rajoy del PP, a la precariedad en el mercado de trabajo? Guillermo. Bueno, Javi, muchas gracias. Gracias a Daniel y a Alejandra por aceptar nuestra invitación. La verdad que es un placer, ¿no? Contar con dos personas que hacen tan buena labor de proselitismo, de explicación del derecho laboral, tanto desde el punto de vista académico como periodístico. Bueno, el tema del marco laboral efectivamente es importante, por lo menos tener unas nociones o ubicarnos, situarnos. Es decir, hablamos de una cuestión que es estructural, es decir, muchas veces yo creo que se enfoca desde el punto de vista de la casuística y es bueno enfrentarnos a la casuística, ¿no? Porque la casuística muchas veces es lacerante, es denigrante, ¿no? El trabajo de Alejandra de Mierda Jobs yo creo que es muy pedagógico porque no son casos inconexos traídos a colación para hacer demagogia, sino que es la realidad, es la fidedigna realidad de nuestro mercado laboral. Pero eso no cae del cielo, es decir, no es algo que se genere por generación espontánea, ¿no? Valga la redundancia, sino que tiene mucho que ver con un marco legislativo al que se invoca de manera reiterada, ¿no? Hay que hacer una nueva reforma laboral, ¿por qué no hacemos una reforma laboral? ¿Qué hay de la nueva reforma laboral? Pero en realidad casi todas las reformas laborales que se han aprobado por el legislador desde tiempo inmemorial, no en la última década, ¿no? Sino prácticamente los años 80, pero principalmente los años 90, cuando se acelera esta dinámica, todas han tenido un corte muy similar. Todas han tenido su frontispicio, en su exposición de motivos y en su núcleo, un objetivo muy claro, que ha sido la desregulación de las relaciones laborales, ¿no? La desregulación de las relaciones laborales, la liberalización del mercado del trabajo. Además, parecía que era algo que había que adoptar sin alternativa. Que no había otra alternativa que esta. España tenía que converger con la Unión Europea, España perdía su soberanía monetaria, las devaluaciones a la hora de la competitividad en una economía abierta no se podían hacer de otra manera que a través de ajustes reales, ¿no? Ajustes en salario. La política era la devaluación salarial, entonces había que abaratar por un lado el despido, por otro lado había que degradar paulatinamente o no tan paulatinamente la negociación colectiva, ir sustituyendo paulatinamente los convenios colectivos sectoriales por los convenios colectivos de empresa, y todo ello además con una retórica más o menos engolada, más o menos rimbombante, de que había que superar un mercado de trabajo corporativo, intervencionista, que además se relacionaba con el régimen pasado, con el régimen autoritario, aunque de paso lo que se estuviera haciendo es desmantelar una serie de derechos laborales, de conquistas, que eran muy incipientes precisamente en la democracia y que tampoco caen del cielo, que tienen mucho que ver con la lucha del movimiento obrero, de los partidos políticos de izquierdas, de los sindicatos, ¿no? Aunque también es verdad que estas reformas laborales han tenido a veces la impronta
de un partido político teóricamente de izquierdas como el Partido Socialista y desde luego acentuadas por las del Partido Popular. Han sido muy similares, han tenido un cariz común. Claro, esto no es demagogia, no es politiqueo, es la realidad. Es decir, ¿qué se hizo en 2010? Pues amplificar los supuestos de despido objetivo, que terminaba convirtiendo muchos despidos en procedentes, con una indemnización de 20 días por año trabajado, y eso suponía pues un abaratamiento claro. En 2012 pues se culmina el paso del despido improcedente de 45 días por año trabajado a 33, y en general se ha ido desmantelando la tuición, la protección, con un mercado de trabajo, con un modelo productivo también, en el que ya la gran empresa, la gran industria se iba desmantelando, en la que se iban proliferando una serie de pymes, las que prácticamente se hacen agiografías, ¿no? Lo mejor es que todo el mundo sea emprendedor, que todo el mundo sea autónomo, que todo el mundo sea creativo en el mercado de trabajo. Pero esto descontextualizado lo que esconde, lo que encubre es una gran trampa, ¿no? Es decir, no todo el mundo puede ser un creador, un emprendedor. Además que no se puede emprender si no hay unas bases dentro de una sociedad. Vivimos en sociedad, no somos individuos que funcionamos en la estratosfera, ¿no? Pero detrás de esta retórica lo que se escondía muchas veces era la precarización más salvaje, los salarios de miseria y un montón de fraudes de los que hablaremos seguramente en el segundo bloque. Y en general el intento de desvirtuar, de disolver lo que son las relaciones laborales, lo que es el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, lo que es la ajenidad, la dependencia, por una suerte de invasión de las relaciones libres, del pacta sunt servanda del derecho privado, ¿no? Los pactos están para cumplirse y bueno, entre el empresario entre el empleador y el trabajador tiene que haber libertad de pactos, la libertad, la tan manida libertad, ¿no? Por eso hemos titulado en el tiempos del neoliberalismo, porque efectivamente hay una evolución claramente neoliberal, pero no hay libertad en una situación de desigualdad de partes. El derecho laboral, por eso, lo que hacía era proteger una relación genuinamente desigualitaria, ¿no? Por tanto, la dinámica ha sido muy, muy peligrosa y es estructural. A mí lo que me gustaría subrayar y con esto termino es que es estructural y por tanto el marco legislativo es importante. Los casos no son casos caídos del cielo, no es una casuística, sino hay una causalidad y hay una intencionalidad legislativa. Había que liberalizar, había que abaratar el despido, había que hacer que las relaciones laborales y que se compitiera con salarios bajos, y eso es un disparate absoluto en una economía abierta, en el que nunca, bajando salarios, nunca nos vamos a poner al mismo nivel que otros estados que pues, pueden hacer esa rebaja salarial pues, mucho mayor, ¿no? Creo que tenemos que revisar el modelo productivo, pero bueno, seguramente es otro debate. Gracias, pues Daniel y luego Alejandra. Bueno, yo creo que la gran precarización del mercado laboral ha venido sobre todo, irónicamente, de las manos de un gobierno de izquierdas, de Felipe González, de los años 80, cuando se dio carta blanca a la contratación temporal, básicamente, ¿no? Es decir, ahí es donde se creó la gran precarización de los contratos temporales. Que evidentemente se puede tener contratos temporales, pero solo a nosotros, los españoles, ¿no? Se nos ocurre tener una contratación temporal causal y no controlar la causa. Y no controlar la causa, evidentemente. Es decir, tú puedes tener una contratación temporal causal siempre que la causa se controle, siempre que tú controles que el empresario tenga causa para hacer ese contrato temporal, pero si no la controlas, evidentemente, es decir, si tú vas a la agencia de contratación, si tú vas a la agencia de empleo y te registran el contrato sin más a efectos estadísticos, sin ningún control, si la inspección de trabajo no lo controla, porque evidentemente la inspección de trabajo tiene 24.000 trabajadores por inspector y es imposible, solo funciona evidentemente por denuncia y por organización, ¿no? Y por organización. Si en el 90% de las empresas no hay sindicato ni representación legal de los trabajadores, si los trabajadores tienen que denunciar ellos mismos las propias irregularidades, exponiéndose a todo, evidentemente, exponiéndose a perder su trabajo, que tienen que pagar la hipoteca y seguir comiendo, evidentemente, pues acabamos como acabamos, evidentemente. Es decir, si tú no controlas
si uno controla la causa en una contratación temporal causal, pues acabas teniendo que de cada 100 contratos que haces, un 90% son temporal y un 10% son indefinidos. ¿Hay tanta necesidad de mano de obra temporal? No, evidentemente que no. Lo que pasa es que no se controla. No se controla por un lado. Y por otro lado, encima, para el empresario, evidentemente, encima es más barato, porque los costes laborales de una contratación temporal son más baratas. Si yo quiero poner fin a un contrato indefinido, tengo que pagar, aunque se haya, como se ha dicho antes Guillermo, aunque la reforma de 2012 ya rebajó la indemnización del despido improcedente de 45 a 33, tengo que seguir pagando 33 días de salario por año de servicio, ¿no? A pesar de que se hayan cargado los salarios de tramitación, que eso ya podemos hablar luego, ¿no? Pero si yo quiero poner fin a un contrato temporal, solo tengo que pagar 12 días de salario por año de servicio, ¿no? Evidentemente, entonces, si yo quiero, evidentemente, un contrato de un trabajador servil y barato, pues voy a hacer un contrato temporal. Y si encima no me controlan la causa, pues hago un contrato temporal, porque no me controlan la causa, porque cuando quiero pongo fin pagando 12 días y encima nadie me reclama, ni me dice nada más, ¿no? Luego, evidentemente, ¿no? Evidentemente, ese ha sido el gran problema, ha sido la contratación temporal a la carta que se hizo en los años 80, que luego se extendió y no se ha puesto coto, no se ha puesto fin. Lo que pasa es que tiene difícil solución, evidentemente. Es decir, o controlamos la contratación temporal, que esta es la gran excusa de siempre. ¿Cómo controlamos una contratación temporal? ¿Ponemos más inspectores? Pues difícilmente. De todas formas, tenemos 1000 inspectores. Aunque pongamos 3 o 4000 más, tampoco nos costaría una fortuna y tampoco se controlaría. Que pusiéramos expertos en las contrataciones de oficinas, a lo mejor serviría de algo, ¿no? Ponemos a unos técnicos en las oficinas de empleo, cuando vas a registrar un contrato, además de registrarlo a efectos estadísticos, te dicen si hay una causalidad temporal o no, si se puede registrar o no, ¿no? Podría ser, no podría ser. Y luego yo creo que hay un supuesto mucho más fácil, que es ¿por qué la contratación temporal tiene que ser causal? Es decir, si nos vamos a los países anglosajones, al Reino Unido, que suele ser mucho más sensatos, ¿no? Como vemos en otra cosa. No, últimamente no, hace varios años que no, pero vamos, en mis años mozos por lo menos eran mucho más sensatos los países anglosajones, ¿no? Y no tienen una contratación temporal causal, sino la tienen porcentual y ya está. Es decir, usted no tiene por qué acusar una causa y explicarme una causa y probar una causa para hacer un contrato temporal. Usted tiene un límite porcentual de contratos temporales según la plantilla total que tenga de empresa y ya está. Es decir, por ejemplo, en empresas de menos de 100 trabajadores, usted puede hacer un 30% de contratos temporales y ya está. Y de un plumazo, fíjate si es fácil, de un plumazo, sin ningún tipo de control, hemos reducido la temporalidad al 30%. Sin ningún tipo de control real. Solo en el registro de los contratos temporales. Porque claro, luego está la otra alternativa, es el contrato, que es la trampa del contrato único. Que la trampa del contrato único, ahí hay ahí tendríamos que discutir mucho, largo y tendido, que ahora no es el momento. Pero claro, el contrato único, evidentemente, podríamos estar a favor del contrato único, pero no como nos quiere la patronal, no como quiere la COE, igualando a todos por abajo 12 días o 20 días. Si en todo caso, si vamos a tener contrato único, lo tenemos, pero igualando a todos por arriba, 33 días, para que sean todos indefinidos, ¿no? Esa sería la causa, ¿no? Luego podemos discutir más, pero vamos, me detengo aquí ya para dejar más tiempo también a Alejandra para que hable también, evidentemente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Pasamos con Alejandra. Bueno, pues yo añadir, que claro, Daniel ha dicho mucho, el tema de la temporalidad es fundamental con el tema de las reformas, pero bueno, yo me quiero remontar a la crisis de 2008 y creo que, antes de nada, decir que con las reformas laborales nos han engañado a los trabajadores en todo momento. Nos dijeron que era para crear estabilidad en el empleo, para eliminar la temporalidad, y fue todo lo contrario. Veníamos de una crisis
la crisis de 2008, que pasamos en muy poquito tiempo de 2 millones a casi 6 millones de desempleados, que solo nos superaba Grecia. En el año 2013 teníamos 630.000 familias que no tenían ningún tipo de ingreso ni ayuda. Entonces, claro, estábamos en una situación en la que veíamos que por mucho que pidiésemos ayuda, o por mucho que las familias pidiesen ayuda, la ayuda no llegaba, las contrataciones no llegaban, los desahucios se contaban por miles, etcétera, ¿no? Entonces teníamos un momento muy convulso, tanto económicamente como de pérdida de derechos, o sea, como social, que era el momento perfecto para quitar, ¿no?, derechos sociales y laborales a la clase trabajadora. Y eso fue lo que pasó. Pasó desde... y siempre con la premisa de que vamos a ayudar a la clase trabajadora. Entonces, claro, jugaron con esa desesperación, ¿por qué no decirlo?, con ese miedo a no encontrar trabajo, o con ese miedo a que las personas que tenían ese trabajo fuesen despedidas, incluso con ese miedo de que las personas que encontraban trabajo en plena crisis fuesen despedidas, y lo aplicaron de facto a los trabajadores. Y claro, obviamente que creció la tasa de ocupados, obviamente que creció. De hecho, yo tengo datos de un informe que dice que del año 2011 al año 2018 creció en un 4,3%, un informe de UGT, por si queréis buscarlo, sobre el impacto de la reforma laboral del año 2012, creció en un 4,3% la ocupación, pero en cambio disminuyeron las horas un 0,9%. ¿Qué estaba pasando ahí? Lo que bien decía Daniel, teníamos la temporalidad, teníamos que antes los trabajadores podían vivir con un salario, con dos si eran una familia, y ahora ese salario se había repartido entre varios trabajadores, y de repente llegaba una cosa, un nuevo concepto que no estaba tan extendido, y que de repente llega a raíz de las reformas laborales y de la crisis de 2008, que son los trabajadores pobres. ¿Por qué llegan los trabajadores pobres? También por culpa de las reformas laborales. Si tú lo que estás es empujando a los trabajadores a un sistema laboral absolutamente precario, en el que la temporalidad, la rotación y la parcialidad es la tónica de cada día, y más en personas con baja cualificación, mujeres, jóvenes, migrantes, o sea, un gran grueso de la clase trabajadora, les estás empujando a que sean pobres, les estás empujando a que olviden y abandonen su bienestar, su estado de bienestar, el poco que podrían tener. Entonces, claro, y luego por otra parte, la financiación de las políticas públicas de empleo también decayó a niveles alucinantes. De hecho, simplemente del 2012 al 2013 se recortó en 4.000 millones de euros las políticas públicas de empleo. Pues ya teníamos dos reformas laborales que iban a destrozarnos a los trabajadores, miedo por la crisis que teníamos y por la crisis que nos acontecía, y una clase trabajadora que ya vuelve a reincorporarse al mercado laboral, como ya comentaba, que con un 4%, con un 4,3% en el año 2018, pero compartiendo trabajos. Es como lo que publicaba, no me acuerdo en qué periódico, compartimos trabajo, casa y sueldo. Claro, es que es lo que estamos haciendo. Entonces, esa precarización han tenido, no quiero echar 100% de la culpa a las reformas laborales, pero sí que han sido un pilar fundamental para precarizar a los trabajadores. Muchas gracias. Y junto a esta precarización de la que hablabais, se puede observar, al menos en la actualidad, en las noticias, estamos viendo cómo no necesariamente ha aumentado el fraude, que podría ser, pero desde luego lo que ha aumentado es la creatividad en la manera de defraudar desde las empresas, ¿no? Miles de empresas. Os leo algunos titulares o fraudes que han salido últimamente, ¿no? Miles de empresas investigadas por fraude con los ERTE durante la pandemia. Esto es lo más actual. Juicios por el trato inhumano a temporeros extranjeros. El teletrabajo disparado en medio de un limbo jurídico. Se anuncian ERES en Uber, Deliveroo, despidos nulos en Glovo, corrupción en Glovo, trabajadores y subcontratas asignando horas a repartidores a cambio de dinero. Entonces, ¿cómo valoraríais esta serie de fraudes? ¿Cuáles creéis que son los más flagrantes o los principales o los que urgiría actuar en este momento? Le vuelvo a dar la palabra a Alejandra y ahora vamos Guillermo y Daniel. Bueno,
Pues, a ver, ahora mismo es verdad que sí que el tema de los ERTE pues, ha tenido mucha tela con el tema de los fraudes. Yo aquí tampoco quiero generalizar en absoluto, ¿no? O sea, esto han sido un grupo de empresarios, no vamos a generalizar a todos los empresarios, que luego, bueno. Pero sí que es cierto, ¿no? Que en el tema de los ERTE, si serían ahora lo más actual, ¿no? Sí que ha habido fraudes, pues, de muchos tipos. Creo que el que más se ha producido es te tengo en ERTE y trabajas para mí, que es así, que yo, por ejemplo, lo pienso y digo, madre mía, estábamos en una pandemia, la gente se estaba muriendo y lo estábamos pasando todos fatal, y en cambio todavía había gente que pensaba, empresarios que pensaban, bueno, pues ¿cómo consigo yo estafar para yo seguir metiéndome dinero, para tener explotado a mi trabajador o a mi trabajadora o a mis trabajadores y para utilizar de forma fraudulenta el ERTE? Y salió este maravilloso fraude, ¿no? Pero bueno, o sea, ese sería uno. Obviamente el tema de los falsos autónomos, que otro problema que tenemos aquí es que si tú tienes empresas que tienen falsos autónomos, como ya ha pasado, puede ser por ejemplo Deliveroo, que ya hay sentencias en las que dicen que son falsos autónomos, estás legitimando para el resto de los empresarios que haya falsos autónomos. Si tú, la figura del falso autónomo, dices esto es un falso autónomo y no puede haber otra cosa, esto no se puede producir, tú no estás legitimando la figura del falso autónomo. Pero en cambio, si tienes empresas que legalmente están actuando en nuestro país, que tienen anuncios en televisión y lo estás normalizando absolutamente, pues claro que abres la puerta a que haya falsos autónomos. Que no debería ser, obviamente que no debería ser. El caso es que se está produciendo, se está ocurriendo. Y las sentencias están ahí para demostrarlo. De la misma forma podemos hablar, como no, de fraudes en mujeres y en migrantes, que para mí serían también otras dos cuestiones bastante importantes. Migrantes, como por ejemplo, como bien comentabas, el tema de los temporeros o las personas que no tienen el permiso y hasta que lo consiguen van empalmando trabajos sin ningún tipo de prevención de riesgos, sin contrato, absolutamente nada, que puede sufrir cualquier tipo de accidente y no pasa nada. Y luego tenemos también el tema de las mujeres, como comentaba, que además también tenemos mujeres migrantes en este mismo, digamos, sector, que sería el sector de la limpieza, el sector de los cuidadores de ancianos, etcétera, que es otro sector totalmente precarizado y en el que las contrataciones en muchas ocasiones brillan por su ausencia. Aquí hacemos un contrato verbal pim pam pum y ni te pago, o sea, si te tengo que pagar 900 euros porque seas una interna, y me da absolutamente igual el salario mínimo, las horas de descanso, etcétera. Y esto también es una cosa que ocurre. Entonces tenemos a mujeres, a migrantes y luego también tenemos a personas con baja cualificación, que es lo que decía antes, las personas con baja cualificación. Y bueno, y luego tenemos otro gran abanico que son los jóvenes, que también hay fraudes a tutiplén con el tema de los becarios, cubriendo puestos estructurales en empresas, y aquí no pasa nada y tenemos gente a coste cero o por 300 euros cubriendo puestos estructurales de trabajo, que si se van los 3 becarios te quedas en una pata de la mesa de la empresa. Entonces, claro, el abanico de fraudes laborales es tan amplio y luego tenemos una inspección de trabajo que por mucho que ella intente llegar, no llega porque faltan efectivos, pues claro, se junta el hambre con las ganas de comer, siendo así como muy... O sea, se junta que la gente que puede hacer fraude y quiere, la hace, y una inspección que no tiene medios, que no tiene medios humanos porque falta gente, y que se llena a sí misma, que de hecho ya en esta pandemia ha estallado varias veces la gente de la inspección y bueno, y de muchos servicios públicos, que también sería una parte muy importante a hablar en otro momento, cómo también se ha devaluado los servicios públicos y por ende a sus trabajadores, que ya ha estallado en esta emergencia del coronavirus diciendo, es que no llego. No, lo que no puede ser es que en Francia se hagan 59 visitas y en España se hagan 171 por inspector, porque no llego. Y luego la realidad es que no se ha cuidado la inspección. Cuando ha habido oposiciones dificilísimas y largas, se ha presentado menos gente, porque si no cuidas a la inspección, la gente no se presenta después de 3, 4, 5 años en una inspección. Entonces, claro, tienes una inspección muy, muy justa, muy cansada, que intenta tirar pero no llega, y gente que comete los fraudes. Entonces tienes el cóctel perfecto para que reviente. ¿Y en quién acaba reventando siempre?
en todos los trabajadores, tanto los trabajadores que están trabajando en fraude como en los inspectores de trabajo que no llegan y sienten esa necesidad de ayudar y no pueden hacerlo. Pues muchísimas gracias. Le paso la palabra a Guillermo. Sí, bueno, yo bastante de acuerdo en la línea de mis compañeros, ¿no? El fraude laboral en España es estructural y es la tónica general de nuestro mercado de trabajo. No es un añadido más. Es decir, lo demagógico es enfocarlo como un añadido más. Es la tónica general. Efectivamente, por la generalización, como bien decía Daniel, de una causalidad no controlada. Por tanto, es muy común encontrar, muchos de mis clientes y muchísimos trabajadores, contratos, por ejemplo, por obra y servicio, que tal vez sea la joya de la corona del contrato, un contrato cuya causalidad ni se cumple ni se controla. Y las empresas hacen uso de este tipo de contratos en fraude de ley constante. Yo recuerdo, es decir, y esto no es inocente y tiene unas consecuencias muy serias. Recuerdo uno de los últimos juicios que he tenido, el jugador social, además hablando con el empleador en el pasillo, ¿no? Decía, no, es que este un tema de cliente era guía turístico de montaña, ¿no? El sector turístico, que efectivamente muy afectado, ¿cómo lo vamos a negar? Que muy afectado por la pandemia, por supuesto, hay que ser empático, es un drama. Pero el problema no es solo ese, el problema es qué se hacía antes en ese sector. Y este señor nos decía, es que es la tónica habitual, tú te quejas porque tienes 3 años concatenados semanalmente contratos por obra y servicio en perfecto fraude de ley. Un señor que tiene que tener un contrato indefinido, no sé si por 35 horas o por 40 horas, y tiene contratos por obra y servicio de todas las semanas, de 3 días, de 4 días. Fraude de ley clamoroso, que además no son por un servicio concreto, porque hacían por diferentes rutas que eran abarcadas por el contrato que tocara, tal y como tocara. Es decir, en un fraude genuino, que la empresa no discutía, pero la reflexión del empleador, que no era poca cosa, era, es que, joder, tío, te fastidias, es que así funcionamos en el sector. Bueno, es que hay que explicar que lo que se está funcionando es de manera fraudulenta, con todas las consecuencias que eso tiene. Este señor no tenía las cotizaciones suficientes por culpa de esos contratos temporales en fraude de ley para ser acreedor de una prestación por desempleo. ¿Qué ocurre? Que su último contrato fue con fecha de 10 de marzo. Obviamente no entra en el ERTE con una prestación por desempleo, que sí, incondicionada, como han sido las de todos los ERTE, ¿no? En este caso un ERTE que iba a ser por fuerza mayor de suspensión de los contratos de trabajo. Y este señor se queda sin su prestación por desempleo y se ve envuelto en un procedimiento judicial. Además, lo que señalaba también tanto Alejandra como Daniel, que creo que es interesante, ¿no? La interpretación restrictiva de los despidos nulos, ¿no? Y que estos, la mayor parte cuando uno impugna estos contratos temporales por fraude de ley, pues van a ser improcedentes. Y ahí afectan otra vez las reformas laborales, que se ha eliminado los salarios de tramitación con lo que ello comporta, es decir, todos esos meses que transcurren hasta que uno tiene su resolución judicial que declara la improcedencia, ya no está obligada la empresa a pagar esos salarios de tramitación. La nulidad, es decir, la readmisión obligatoria, que va aparejada a la nulidad, pues tiene unos supuestos muy concretos de vulneración de derechos fundamentales, etc. Normalmente los despidos no suelen ser nulos, a no ser que el legislador tuviera la voluntad de modificarlo, pero la voluntad ha sido otra. La voluntad ha sido desregular las relaciones laborales. Y por supuesto todo el tema de los falsos autónomos que señala Alejandra, yo creo que es paradigmático y es claro, no solo en la falsa economía colaborativa, me viene a la cabeza el caso de otro cliente, que suelo poner un ejemplo, a mí me llama la atención, un cliente además que era inmigrante, que yo le llevé varios temas hipotecarios. Este señor, un currante nato, llevaba muchos años en España trabajando, afectado además por las múltiples estafas hipotecarias que ha habido en España. Trabajaba en una sala de despiece de pollos con otros 80, 100 compañeros. Ajenidad, dependencia, horarios fijos, un mismo centro de trabajo. Todos autónomos. Y la inspección de trabajo, efectivamente, como bien explicaba Alejandra, no llega. Y no llega porque no hay voluntad política de que llegue, porque no hay ni dotaciones materiales ni personales suficientes. ¿Por qué? Pues porque también entronca esa falta de voluntad con una estigmatización de lo público. Y como consecuencia de esa estigmatización de lo público, que es puramente ideológica, aunque a veces se presente como aséptica, pues también hay una estigmatización de los funcionarios públicos. Bueno, esto está bien, tiene que existir, pero bueno, no vamos a controlar demasiado. Pues estableces una serie de contratos causales y no los controlas, pues dejas la puerta abierta de par en par al fraude masivo. El tema de Globo, el tema de Deliveroo es un tema ya directamente flagrante, pero esto se ha ido generalizando, ¿no? La última película de Ken Loach
que la citaba además en la segunda tertulia del Jacobino, Sorry We Missed You. Bueno, hablaba el otro día con una persona y me decía, bueno, parece un poco exagerada, ¿no? A mí no me parece una película exagerada, me parece una película fidedigna, es decir, la mujer explotada, el hombre explotado, explotados, además con un discurso, una retórica que todo lo adorna, decir, bueno, no, tú es que te vas a convertir en un emprendedor, en un empresario, te endeudas para pagar tu vehículo, a la vez hay un control absoluto. A través de estas aplicaciones móviles, los repartidores están controlados, pero obviamente el fraude es que llega a todos los sitios. El caso de las Kellys es un caso absolutamente flagrante. Las empleadas, porque suelen ser empleadas de hogar, es directamente ya la sustitución de todos los principios de derecho laboral por como si fuera una relación mercantil, y cada vez más contratos mercantiles, cada vez más autónomos. Y estos hay mecanismos de control de la crítica o de la fiscalización, ¿no? Obviamente hay una geografía de los autónomos. Yo soy autónomo, pero hay pocos autónomos en España que sean autónomos de verdad. Y hay una serie de profesiones que son profesiones liberales que obviamente se prestarán al ejercicio por cuenta propia. Pero hay una serie de trabajos que no puede ser el trabajador trabajar en régimen de autónomo, porque está hecha la trampa, absolutamente hecha la trampa. Y esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, las horas también que se trabajan, tanto ordinarias como extraordinarias, que no están siendo cotizadas, que no están siendo remuneradas. No solo la explotación, no solo la degradación. Una sociedad digna no se puede basar en la explotación generalizada de los trabajadores. Pero luego hablaremos seguramente de las pensiones. Es decir, si no se está cotizando, luego se preconiza. La insostenibilidad del sistema público de pensiones. Se está abocando a través de las políticas neoliberales de desregulación, de arrinconamiento de lo público a esa insostenibilidad. Si tú pagas sueldos de miseria, obviamente las cotizaciones son de miseria. Si además no revisas, ni controlas, ni supervisas si efectivamente se está trabajando o no se está trabajando, las horas que se están trabajando, pues obviamente estamos abriendo la puerta a un fraude masivo. Pues ese fraude es el tenor habitual de nuestro mercado de trabajo y es realmente preocupante. Y no tiene que ver tanto con los ERTEs, que efectivamente está habiendo también abusos, seguramente, como bien decía Alejandra, no hay que generalizar, pero está habiendo también pues ERTEs de reducción de jornada, de trabajadores que, aunque tienen una ERTE de reducción de jornada, están haciendo jornadas reales de 9 y 10 horas. Este tipo de cosas no pueden ser, porque son un fraude, además, masivo al Estado. Un Estado que tiene un endeudamiento público de 120%, etc. Entonces, bueno, pues hay que pedir un poquito de corresponsabilidad, pero no dejarlo al alburo, al arbitrio de los individuos, sino, como es una cuestión estructural, lo que habría era que revertir la dinámica generalizada, y eso exige otras políticas laborales y una reorientación prácticamente de 360 grados de la actual. Daniel. Sí, estoy de acuerdo fundamentalmente con todo lo que se ha dicho. Es decir, habría varios puntos tendríamos que discutir cara a una futura o unas futuras reformas laborales. Pero vamos, como no tenemos tiempo, yo ya los convenios, la prioridad y la ultraactividad ya lo dejamos para otro momento. Yo creo que en lo que estamos hablando de precarización habría 3 grandes puntos, ¿no?, que tendríamos que señalizar. El primero, el que hemos ya destacado, la precarización de las relaciones laborales. Había que poner coto a la temporalidad fraudulenta, de alguna de las formas que hemos dicho. A eso es preciso acatar ya y acotar la temporalidad fraudulenta de una vez por todas. Y luego, ya no los falsos autónomos, sino las falsas relaciones extralaborales en general, que lo estaba diciendo Alejandro, lo estaba diciendo Guillermo, los falsos becarios, los falsos autónomos, todo lo que es encubrir relaciones laborales reales, encubrirlo bajo otras formas, ¿no? Y muchas veces con la excusa de las nuevas tecnologías, como se está haciendo con los riders y los repartidores. No, es que esto ha cambiado, la forma de trabajar ha cambiado. Es mentira, la forma de trabajar no ha cambiado. ¿Qué me está diciendo? Yo cojo el teléfono y contrato una hamburguesa, me viene un hombre y me trae una hamburguesa. ¿Qué ha cambiado desde el siglo XIX? ¿No? Lo que habrá cambiado es la forma de comprar, en todo caso, a través de las plataformas, pero no ha cambiado la forma de prestado de servicios. El trabajo es el mismo, servicios del siglo XIX, con lo cual no me venga usted con excusa de que hay que cambiar las relaciones laborales por las nuevas tecnologías. No, evidentemente no. Lo que hay que es revisar a lo mejor el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Porque a lo mejor el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores pone demasiado énfasis en
estar a disposición de las órdenes y direcciones de otra persona. En el trabajo subordinado, a lo mejor pone demasiado énfasis, que hoy en día la subordinación es verdad que tiene varias, admite varias graduaciones, efectivamente, ¿no? Pero incluso aquí, si nos ponemos serios, es decir, la excusa de las grandes plataformas para decir que sus riders no son trabajadores es que pueden rechazar pedidos. No, mis riders no son plataformas, no son trabajadores porque pueden rechazar pedidos. Perdóname, pues entonces léase usted las directivas de la Unión Europea, que también forman parte de la legislación laboral. Léase usted la directiva 1152 de 2019 sobre relaciones laborales, fidedignas, irregulares, ¿no? Y ahí en su artículo 10 dice claramente, ¿no?, que los trabajadores que estén sometidos a una jornada laboral irregular o que no tengan una jornada laboral fija podrán rechazar pedidos, podrán desobedecer a sus empresarios. Luego, no será tan importante la subordinación cuando se puede rechazar pedidos. Luego, si en la argumentación de las plataformas es que mis riders pueden rechazar pedidos y si la directiva dice que los trabajadores por cuenta ajena también pueden rechazar pedidos, pues evidentemente ahí cae con todo el equipo, ¿no?, la excusa, ¿no?, el argumento de las plataformas para decir que sus riders no son trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Pero yo creo que el énfasis, de todas formas, había que reformar el artículo 1.1 del Estatuto y poner el énfasis en la ajenidad. Lo que es importante realmente es la ajenidad. La ajenidad en los medios, la ajenidad en los frutos, la ajenidad en el mercado. Los frutos, de verdad que se puede, evidentemente, se puede ahí distorsionar por la empresa, porque la empresa dice, esto no es una relación laboral, no aplico el convenio, no pago el salario, no hay salario fijo y por lo tanto, como no hay salario fijo, puedes llevarte a engaño de que no hay ajenidad. Pues no, evidentemente. Pero lo importante es la ajenidad en los medios y la ajenidad en el mercado. La ajenidad en los medios, evidentemente, la ajenidad en los medios de producción, de la organización empresarial, ¿eh? No se puede decir, como han dicho algunas empresas, que los riders son autónomos porque tienen una bicicleta. Eso es de reír, eso es de chiste ya, pero de los malos, de arrébalos, ¿no? Ya de los malos. O sea, resulta que los riders son autónomos porque tienen una bicicleta. Y esa bicicleta es una organización empresarial, por favor. La organización empresarial es la plataforma, evidentemente, evidentemente. Y la ajenidad en los mercados, evidentemente, porque los riders no tratan con los clientes. Los riders no se hacen publicidad. Es la plataforma que se hace publicidad. Los clientes llaman a la plataforma derivan los clientes a un rider. El rider le presta el servicio, el cliente le paga el precio a la plataforma y la plataforma le paga el salario al rider. Evidentemente, ahí es donde habría que poner el énfasis, el key de la cuestión en un futuro rearticulación del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, tanto falsos autónomos, falsos becarios, falsas relaciones en general, ¿no? En general, ¿no? Y en el tercer punto, y que yo creo que habría que poner énfasis, es en la externalización de la actividad laboral, ¿no? Que creo que todavía está demasiado liberalizada, ¿no? Es decir, estuvo bien la regularización de las empresas de trabajo temporal del 94, pero desde entonces, ¿no?, han pasado 26 años, ¿no?, y no se ha hecho nada al respecto, ¿no? Y creo que no es de recibo que se pueda externalizar, ¿no?, que se pueda subcontratar o contratar con un límite de 3, si estamos en el sector de la construcción, sin ningún límite en absoluto, que yo he visto contratas de hasta 9 en servicios y mantenimiento de empresas, ¿no?, en la cadena de contratación, sin un límite, si estamos fuera del sector de la construcción, ¿no?, y aplicando condiciones laborales cada vez peores. Es decir, conforme bajemos en la cadena de subcontrataciones, las condiciones laborales que se aplican al trabajador son cada vez inferiores o peores. ¿Por qué? Porque
empresa de contratación o subcontratación, conforme vamos bajando en la cadena de contratación, va aplicando su propio convenio con condiciones inferiores, ¿no? Ahí no me atrevo a decir tanto como decía Podemos, ¿no?, que había que prohibir por completo la subcontratación de la propia actividad, que no digo yo que no, que yo estaría bastante a favor. Lo que no sé es si eso es posible implementarlo en la práctica tal cual, ¿no? Tal cual, ¿no? Pero por lo menos sí hacer una especie de extrapolación de la ley de empresa de trabajo temporal del 94 a la externalización de contratos y subcontratas, ¿no? De tal forma que la empresa contratista o subcontratista que aporte trabajadores a la empresa principal no pueda aplicar su propio convenio colectivo, sino que deba aplicar el convenio colectivo de la empresa principal para que las condiciones laborales, al menos el salario, jornada, horario, sean las mismas, ¿no? Sean las mismas, ¿no? Yo creo que ahí lo podemos dejar de momento y ya podemos retomar luego, ¿no?, el discurso. Muchas gracias. Pues de cara al futuro, incierto, pues por un lado creo que se ha mencionado ya, que se habla de una ley rider, en lugar de denunciar la situación de los falsos autónomos, pues se habla de una ley rider para regularizar su situación. Se habla de cambios en la legislación laboral sin confirmarse la derogación de la reforma. Se habla de mochila austríaca, la campaña a través de la Unión Europea del fomento de la digitalización, ¿no?, y las pérdidas de empleo que podrían venir de ahí. Con estas expectativas de futuro y dada la imparable uberización de la economía, ¿no?, teniendo en cuenta los problemas que se han expuesto durante la tertulia, ¿cómo podemos esperar que sea el futuro de las relaciones laborales, ¿no?, de la negociación colectiva y del sistema de pensiones? Le vuelvo a dar la palabra a Daniel y Alejandra y ya cierra Guillermo el debate. Perfecto. Bueno, pues yo lo que hemos dicho antes, yo creo que en lo colectivo lo que hemos adelantado antes, en lo colectivo hay que recuperar lo que hemos perdido en la reforma 2012. Hay que recuperar, ante todo, la prioridad aplicativa del convenio sectorial. No puede ser que los convenios más representativos negocien un salario, unas condiciones laborales y venga luego cualquier empresa y te rebaje esas condiciones con su convenio de empresa. Eso no puede ser, ¿no? Tenemos que recuperar la prioridad del convenio sectorial. Tenemos que recuperar la prioridad tenemos que recuperar la aplicación de la ultraactividad generalizada, no limitada a un año, ¿no? Porque si tú, una vez que vence un convenio, sigues aplicando las condiciones del convenio durante un año y cuando vence ese año aplica las condiciones del convenio superior, el empresario aprende que si espera un año, las condiciones que se aplican son inferiores, porque son del convenio superior, son inferiores, y cada vez que pasa un año siguen siendo más inferiores, con lo cual el empresario no tiene ningún incentivo de negociar un nuevo convenio, al revés, dice, cuanto más espero, peor son las condiciones que tengo que aplicar, con lo cual evidentemente eso hay que recuperarlo también sí o sí, ¿no? Y luego, en tercer lugar, hay que recuperar el descuelgue por pérdidas económicas, es decir, no se puede descolgar un convenio colectivo por reducción de beneficios. No puede ser que el año pasado yo tenía 5 millones de beneficios, este año tengo 2 millones de beneficios, sigo teniendo beneficios, pero como mis rendimientos se han reducido en 3 millones, puedo descolgarme del convenio colectivo. Pues no, usted tiene beneficios, tendrá que tener pérdidas y durante varios años, como ocurría antes, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante en el sector sectorial, ¿no?, en el colectivo, ¿no? En el sector de los riders, de lo digital, como se ha dicho, yo creo que es muy importante destacar que los laboralistas tenemos mucho miedo a las reformas directas, ¿no? Es decir, si usted me rebaja el salario en 1.000 euros, es una putada. Si usted me aumenta la jornada en 500 horas, es una putada. Pero es mucho más importante, y hay que tener conciencia, que son mucho más importantes las reformas indirectas. Es decir, lo que se hizo en el 2007 con la ley de autónomos y los supuestos trades,
es decir, lo que son los trabajadores autónomos dependientes económicamente, eso para mí es un fraude en toda regla, legislativo, legalizado, llámalo usted como quiera, pero sigue siendo un fraude. O sea, que una persona que trabaje para una empresa, o si trabaja para varias, al menos el 75% de sus ingresos provienen de una sola empresa, que no tenga trabajadores por cuenta ajena, que eso es un autónomo, pues que venga Dios y lo vea. Eso antes de hacer la reforma del 7 eran trabajadores por cuenta ajena, todos. Se hizo la reforma y se convirtieron en trade. Luego se hizo unos recortes indirectos. Los recortes indirectos son muy importantes, ¿no? Porque de un golpe, de un plumazo, tú quitas de la aplicación del estatuto y de los convenios, que es más importante, a todo un gran colectivo que antes se les aplicaba el estatuto y los convenios, ¿no? Luego, no se puede hacer lo mismo como se está insinuando ahora con los riders digitales. Autónomos digitales, no. Déjate estar de autónomos digitales. Y si me apuras, incluso déjate estar de relaciones laborales especiales, porque pasa lo mismo. Usted me reconoce que es una relación laboral, pero me dice que es especial, con lo cual ya no se aplica el estatuto, no se aplican los convenios y se aplican derechos siempre menores. No. Aplique este artículo 1 del estatuto, aplique este el estatuto, aplique este el convenio colectivo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y deje de inventos, ¿no? Y deje de inventos de riders digitales, de autónomos digitales, ¿no? Y luego ya, en cuanto a lo demás que se ha dicho, pues evidentemente yo creo que la mochila austriaca no podemos pasar por ahí. Es decir, solo nos faltaría eso. Que nos están diciendo que el trabajador se debe pagar su propio despido. Pues ya está, mira, ya está bien, pues ya está, pues chapamos y nos vamos, todos los laboralistas chapamos y nos vamos y ya está. Y que apliquen lo que quieran. Pero si vamos a pasar porque el trabajador se va a pagar su propio despido, de indemnización de despido, pues entonces, mira, ya no hace falta ya que sigamos con el cuento este del derecho laboral. Es decir, la mochila austriaca tiene algún sentido como medida complementaria, ¿no? Como medida complementaria, que es como se aplica, ¿no? En Austria, en los países escandinavos y los países del norte, es decir, como un complemento a la pensión pública. Es decir, pero eso está muy bien, pero no hace falta. Eso ya está inventado. Un trabajador que ya cotiza lo suyo, si tiene, hoy en día difícilmente, tiene algún exceso de ingresos para dedicarlo a futuros ahorros, pues lo puede hacer. Da igual que sea estatal, privado, mochila austriaca, plan de pensiones o lo que sea. Pero que me diga a usted que va a mutualizar el despido, que las empresas van a pagar un tanto por cien, y cuando despidan, en lugar de que lo pague la empresa, lo va a pagar una mutualidad, pues en primer lugar está tratando a todas las empresas igual las empresas cumplidoras como las incumplidoras. Las que no despiden nunca y se portan muy bien van a tener que pagar las cuentas de las que despiden todos los días, para empezar, ¿no? Y segundo, el propio trabajador va a tener que pagar su propio despido, lo cual es una aberración absoluta y no sirve para nada, ¿no? Y en cuanto como complemento, está bien, pero como complemento, para eso ya tenemos los complementos a la plan de pensiones, que podemos regular un complemento público, ¿no? de una forma fehaciente y regularlo de otra forma, pero que no deja de ser un complemento. No puede en ningún caso ser una sustitución de un plan público de pensiones, bajo ningún concepto, entiendo yo. Vamos, pero sobre esto podemos volver luego si queréis. Yo ahí lo dejo de momento y ya volvemos luego. Muchas gracias. Pues le paso la palabra a Alejandra. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel, entonces para no repetirme voy a llevar mi análisis por otro lado para intentar complementarlo. Yo creo, con el tema del futuro de las relaciones laborales, tanto la crisis económica como el sistema en el que vivimos, como las reformas laborales, y obviamente, como decía Daniel, el primar el convenio de empresa por el sector ha hecho que los trabajadores, sin culparles de forma directa, obviamente, se haya instaurado mucho el individualismo, ¿no? Yo voy a intentar conseguir mi mejora, yo voy a intentar conseguir
yo qué sé, ni mejora de lo que sea, de salario, de condiciones, de puesto, etcétera, ¿no? Y creo que se ha dejado muy atrás lo que es la lucha colectiva, ¿no? El pensar, todos somos los mismos trabajadores de la misma empresa y vamos a luchar colectivamente, porque si nos vamos pinchando los unos a otros, pues a lo mejor sube uno, pero el resto no subimos. Entonces creo que ahí tenemos que parar. Para ello, pues obviamente, derogar la reforma laboral, y lo voy a decir así de claro, hay que derogarlo. Eso no nos ayuda en nada. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues creo que, por una parte, y volviendo al tema de lo colectivo, tenemos que sindicarnos. Es algo que se tiene que hacer porque si nosotros solos no podemos hacerlo, tenemos que tener a personas que tengan la formación y los recursos para poder ayudarnos, y también tenemos que formarnos. Yo me acuerdo cuando, no me acuerdo qué sindicato lo propuso, pero que propusieron incluso que hubiese hasta formación de los ciudadanos de sus derechos laborales, y la gente decía, pero estáis locos, una asignatura de sindicatos. No, oye, pues a lo mejor de verdad habría que plantearse formarse en nuestros derechos laborales. Yo tengo amigas conocidas, esto ya estoy hablando de lo que veo en la calle todos los días, que me preguntan, oye Alejandra esto, oye Alejandra lo otro, y son cosas que son básicas, que si no lo sabemos nos la van a meter por todos los lados y nos lo vamos a creer, y vamos a creernos que el salario emocional es algo maravilloso que nos está dando nuestra empresa cuando lo recoge en el estatuto, que tenemos que conciliar y que tenemos derecho al descanso. Eso no es derecho, o sea, eso no es un salario emocional, es que son derechos laborales. Si no tenemos formación, nos las van a meter todas una detrás de otra. Entonces creo que sindicarse, formación y derogación de la reforma laboral para empezar, y luego ya construir a partir de una mínima formación, de tener sindicatos que nos puedan ayudar y de haber eliminado unas reformas laborales que nos cogen aquí del cuello y nos pisan y nos meten miedo. Pues eso sería lo primero para empezar. Luego, con el tema de las nuevas tecnologías, creo que las nuevas tecnologías en buenas manos pueden ser muy buenas. Claro, obviamente, todo en buenas manos puede ser muy bueno, en malas manos, pues va a ser muy malo para nosotros. Por eso es importante tener una formación, por eso es importante sindicarnos y por eso es importante derogar la reforma laboral, porque ahora llegan las nuevas tecnologías que nos pueden ayudar mucho, pero si no tenemos formación, nos la van a volver a meter doblada otra vez. Entonces, claro, por eso digo que va por bloques. Primero derogación, formación, sindicarse. Luego, si se aplica una buena regulación laboral en el que la tecnología vaya a ayudar a los países, a los empresarios incluso y a los trabajadores, pues obviamente podremos construir en base a la tecnología. Si no, vamos a seguir precarizándonos. Obvio, es así. ¿Y qué podría pasar, por desgracia, en Estados Unidos? Y con esto cierro, bueno, me faltan las pensiones, pero si no controlamos esto, podemos llegar incluso a un modelo como el que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Una economía gig en la que existen los mini jobs, que yo estoy metida en una plataforma y pujan por mí para limpiar una casa, para hacer una mudanza, para cortar el césped, para sacar al perro, para lo que sea, para hacer la compra o para llevar un ramo de rosas a mi tía Paqui, y me pagan 9 euros y pujan por mí y yo soy un instrumento que hace eso y puedo estar haciéndolo. O sea, puedo estar empleándome en 200.000 trabajos porque ya no soy una persona, sino que soy un objeto que se dedica a hacer favores económicos, ¿no? A cambio de un dinero a los ricos, yendo como una pelota de ping-pong por todo Madrid, por todo Gijón o por todo León, ¿no? No podemos llegar a la economía que hay en Estados Unidos. Y eso pasa por la formación, sindicarse y derogación de las reformas laborales. Y una regulación en la que las nuevas tecnologías sirvan para ayudar a los trabajadores, a los empresarios y al Estado, y no para hundirlos más de lo que estamos. Y por último, el tema de las pensiones. Obviamente, como decía Guillermo al principio de todo este debate, de toda esta charla, cuanto menos cotizas, cuanto más rotación, cuando vas de temporalidad a paro, de paro a temporalidad y de temporalidad a parcialidad, tu pensión va a ser menor. Y tus ahorros, que era como la otra parte que pudieron tener o pueden tener nuestros padres o gente pues que ahora está jubilándose o que se ha jubilado hace 10 años, ¿no? Que dan los ahorros, la típica que no, pues tengo una casa en el pueblo, me voy al pueblo. Eso nosotros no lo vamos a poder tener. Nosotros de ancianos no vamos a poder tener una casa del pueblo y decir, oye, pues mira, me retiro al pueblo y sigo con mi vida porque también me lo merezco.
sea, no solamente son las pensiones, es toda la capacidad de ahorro que tiene un ciudadano o un trabajador durante su vida. Eso nos lo hemos cargado de facto con las reformas laborales, con la crisis y con la precarización de los trabajadores. Entonces, no solamente son las pensiones, que obviamente es una parte fundamental, y obviamente, como decía, y por eso he tirado el análisis por otro lado, coincido plenamente con lo que dice Daniel, sino que hay otra gran parte cuando lleguemos a nuestra vejez que también se va a ver perjudicada y eliminada por culpa de todo lo que estamos haciendo ahora. Perfecto, pues muchas gracias, Alejandra. Le doy la palabra a Guillermo para cerrar y despedirnos. Sí, bueno, está dicho bastante de lo esencial, pero bueno, yo quiero decir que, vamos a ver, las relaciones laborales, el futuro de las relaciones laborales es un componente más del futuro del sistema en el que nos hallamos insertos, ¿no? Capitalismo financiero desregulado, crecientemente desregulado, no es un don divino. Yo no creo mucho en los dones divinos, creo en las opciones políticas. Obviamente estamos en un contexto internacional con sus limitaciones, el margen de maniobra seguramente es limitado, está constreñido, pero el capitalismo financiero, incluso dentro del orden capitalista, es un estadio especialmente perverso en el que la desregulación, las economías abiertas, la globalización económica, tiene una serie de contrapartidas muy, muy fuertes, y la desregulación absoluta de las relaciones laborales que hemos estado analizando a lo largo del debate, yo creo que es una piedra angular, junto a otras, ¿no? Políticas fiscales regresivas, desregulación de los mercados financieros, etcétera, ¿no? Sistema público de pensiones. Bueno, el sistema público de pensiones, lo que hay que decir es que aquí hay un proyecto encima de la mesa, que es el de ir paulatinamente, o no tan paulatinamente, privatizando el sistema público de pensiones, el sistema de reparto, y sustituyéndole, bueno, algunos partidos ya lo proponen, ¿no? Por un sistema mixto, camino a un sistema de capitalización, ¿no? Se suele poner normalmente el ejemplo de Chile, ¿no? Como ejemplo paradigmático de a qué nos lleva el sistema de capitalización. Hay que ser claros, ¿no? Con los salarios generalizados que hay en España de miseria, con trabajadores ganando 900 euros, que quien los gana, ¿no? Porque hay gente que está trabajando por 3 horas, 4 horas, ¿no? Salarios de absoluta miseria. La capacidad de ahorro, señora Alejandra, es mínima, es ínfima. El sistema de capitalización abocaría a la pobreza más lampante de una gran mayoría de la clase trabajadora en su vejez. Es decir, el plantear la capacidad de ahorro, el fomento de la capacidad de ahorro, es una gran trampa, ¿no? Porque hemos optado por un modelo productivo basado en la devaluación salarial generalizada en sectores de baja productividad, de mucho fraude laboral que hemos analizado, y de salarios muy bajos. Y en esas condiciones o tenemos un sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, pero claro, eso tiene que ver con uno de los pilares del Estado social. Claro, si el proyecto político es desmantelar el Estado social y sustituirlo por un Estado liberal decimonónico, pues abstencionista, pues que se diga claramente, pero también que se cuenten las contrapartidas y a qué nos aboca eso y cuál sería el estado de pobreza absoluta de millones de personas. Eso es lo que normalmente se oculta, la letra pequeña que se oculta, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo se suelen estigmatizar estas críticas, ¿no? Sois unos anticuados, sois unos comunistas, ¿no? Como si fuera una estigmatización ya válida, ¿no? Con poner el calificativo ya bastaría, ¿no? ¿Quién se opone al progreso tecnológico, ¿no? Parece que sois unos luditas, estáis en contra de las máquinas, de la tecnología. No, lo que estamos en contra es del maquillaje tecnológico para, bueno, dar una pátina de posmodernidad o de modernidad absoluta, de futurismo, a la explotación más cruda y más absoluta, ¿no? Desplazar las relaciones laborales, subvertir los convenios colectivos, como bien decíais, sectoriales, y pasar al convenio colectivo de empresa, es desproteger a los trabajadores. Inobservar que en muchísimas empresas no hay representantes de los trabajadores o sindicatos es tener claramente un objetivo de degradar las condiciones de vida de los trabajadores. Intentar mover de la aplicación del Estatuto de los Trabajadores con 1000 excusas al mundo de las relaciones mercantiles, de las relaciones privadas, eso no tiene nada de moderno, por mucha aplicación tecnológica que haya, por mucho supuesto pretexto de que el rider, por ejemplo, el repartidor, pueda rechazar un pedido, lo cual además es obsceno y es falso, porque la propia plataforma y la propia califica y penaliza ese eventual rechazo. Estás conectado constantemente, además eres penalizado, lo cual es un sistema de incentivos absolutamente perversos. Aquí el objetivo claramente con la uberización es el desplazamiento, como decía también Daniel, a las relaciones laborales especiales o
el caso de los trades es paradigmático, el desplazamiento del ámbito de protección del Estatuto de los Trabajadores y de la negociación colectiva y de la fuerza colectiva, de la participación colectiva, de la fuerza colectiva a un mundo individual en el que supuestamente estamos en una economía colaborativa que en verdad es una economía agresivamente competitiva en lo que se intenta romper los lazos de solidaridad entre los propios trabajadores y de fuerza en la negociación colectiva, ¿no? Y esto no es una serie de condimentos separados, sino que están entrelazados, y el entrelazamiento es precisamente ese sistema político-ideológico en el que nos encontramos, que es un capitalismo financiero en su estadio, además, neoliberal de desregulación desde los años 80 del siglo XX en adelante, especialmente acentuado. ¿Hay que derogar la reforma laboral? Anteayer, había que haberlo hecho, ¿no? Pero no como elemento quirúrgico, mágico, la reforma laboral del 2012, sino haciendo un ejercicio de contrición seria. Hablaba antes Daniel con acierto de dónde empieza todo esto, y empieza efectivamente en una serie de reformas de políticas laborales neoliberales que hace un gobierno supuestamente socialista, el Partido Socialista Obrero Español, bajo los gobiernos de Felipe González. Hay que derogar la reforma laboral del 12, pero también la del 10, tienen concomitancias, tienen elementos similares, van en la misma línea, van en la línea de la desprotección de los trabajadores, del abaratamiento del despido, de la degradación de la negociación colectiva, de la generalización de los salarios de miseria, de la pérdida de derechos. Entonces habría que sustituirlas también por políticas laborales en un sentido contrario. Vamos a ver si, aprovechando que tenemos este gobierno y que parece que bueno, las intenciones son buenas, pero no se puede vivir de intenciones ni de voluntarismo. No me vale una ley para hacer una formación profesional o una relación especial de los riders. No, lo que hay que hacer es garantizar que donde hay un contrato mercantil, donde hay un falso autónomo, donde hay un falso becario, donde hay un caso de explotación, primero dotar de medios a la inspección de trabajo y ponerles a trabajar, porque hay voluntad de trabajo, pero lo que no hay es medios. Fiscalizar claramente la causalidad y, desde luego, denunciar todas las trampas que están sobrevolando el escenario. Yo sé que no es fácil, ¿no? Pero hay que denunciar la trampa del sistema de capitalización, de la mochila austríaca que perfectamente ha definido Daniel, la trampa del contrato único que no significa eliminar los contratos temporales, sino convertir a todo el mundo por abajo, efectivamente igualar por abajo, y empezar con una indemnización por despido, además que se eliminaría la causalidad, ¿no? Porque se puede simplemente invocar la amortización del puesto de trabajo. Esto es lo que se plantea, este es el proyecto, amortización del puesto de trabajo, es tal como eliminar la causa de despido. Y empezando, claro, no podemos hablar del contrato único si empezamos por 33. Bueno, si les parece bien a la COE, empezamos por 33 días por año trabajado y vamos subiendo 2 días, ¿no? Esto que les gusta tanto de la indemnización creciente, porque incentiva la contratación y la formación. Déjense de fórmulas engoladas y crípticas y digan claramente que el objetivo es abaratar el despido y convertir a todo el mundo en precario. Es decir, si empiezas por 12 días por año trabajado y va subiendo 2 días por año, pues lo que estás incentivando es por la temporalidad, y así lo vemos. En nuestro mercado de trabajo hay muchísima gente que tiene una antigüedad de 2017, 2018, y ahora las indemnizaciones de despido, por muy 33 días por año trabajado que siga siendo la indemnización de despido improcedente, son irrisorias, son ínfimas, además con la eliminación de los horarios de tramitación. Hay que darle la vuelta a la tortilla en una serie de políticas diferentes, unas políticas de protección social, de confianza de verdad en el Estado social. Es una cuestión de modelo, hay que dejar muy a las claras en qué modelo queremos. Pues obviamente aquí nosotros vamos a intentar combatir, por eso hemos invitado a 2 personas como vosotros. Pues creemos que hay que defender los derechos de los trabajadores, de la clase trabajadora, porque no caen del cielo tampoco, ¿eh? No, parece que esto es una concesión dadivosa o graciosa del poder. No, es una conquista, y claro, las conquistas, lo mismo que se conquistan, pues se pueden perder, y todas las políticas laborales van en un sentido, desde mi punto de vista, pues muy preocupante. Bueno, pues muchas gracias a los invitados, Alejandra y Daniel. Se nos ha pasado el tiempo y parece como que se han quedado muchos temas, ¿no? Se podría ampliar mucho, pero son tanto el mercado laboral como el tema de las pensiones, pues se podrían hacer incluso debates monotemáticos sobre estos temas, porque dan mucho de sí, y además son problemas nucleares en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, estoy seguro de que en el Jacobino en el futuro seguiremos tratando estos temas, porque nos parecen muy importantes y tendremos oportunidad, y bueno, pues estaríamos encantados de volver a contar con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Para los
que nos estáis viendo, bueno, pues ya sabéis que nos podéis seguir a través del canal de YouTube y de iVoox también. Muchísimas gracias y esperemos que os haya gustado.